Les hago una recapitulación. Los amonitas mandan un mensaje que los van a conquistar allá al noreste a los galaditas. Y estos piden ayuda y Saúl los libra, ¿se acuerdan? Luego viene la guerra contra los filisteos y su hijo Jonatán, esto se los platicaba, esto no lo leímos, pero se los platicaba yo la semana pasada, toma la decisión ¿cómo les diré?, de apoyarse en Dios por fe. Pero bueno, antes les quiero platicar qué sucedió con la guerra esta con los filisteos, en donde empieza la caída de Saúl. Y luego ya les doy la enseñanza, ¿ok? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, ahí está en capítulo 13. Ok, esto ya lo leímos la semana pasada, nada más les hago un resumen, 13:13. Dice, y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que están invadiendo Israel, pero no es que estoy buscando el... Ok, los filisteos ya se metieron hasta acá. ¿Ok? Ya los tienen encima y se acuerdan que los soldados de Saúl se le empiezan, dice, ahorita lo leemos, a cruzar el Jordán. Empiezan a desertar y él se empieza a quedar con pocos hombres cuando viene un ejército brutal de parte de los filisteos. Y entonces, ¿qué implica eso? Que Saúl pone sus ojos en ¿qué? ¿Se acuerdan? En las circunstancias. Y cuando nosotros ponemos los ojos en las circunstancias, ¿qué es lo que sucede? Pues obviamente, cual Pedro en el agua, nos ahogamos. Porque las circunstancias siempre nos van a abrumar y siempre nos van a avasallar. Y Dios dice, puedes ver dos cosas en tus problemas. O me ves a mí o ves las circunstancias. Si me ves a mí, te vas a alentar. Como dice la carta a los Hebreos, se sostuvo como viendo al invisible. Eso es lo que te va a dar, como te diré, las fuerzas para vivir el día de mañana, el fijar tus ojos en Cristo, no en las circunstancias. Porque si tú fijas tus ojos en las circunstancias, siempre van a estar estas dos palabras ligadas. Y si pasa, y si me dice, y si me vio, y si me ataca, y si me asaltan, y si esto, y si este, y si el otro, y entonces te acabas ahogando. Y entonces Saúl se empieza a ahogar, ¿por qué? Porque ve que viene la guerra contra él, y él tenía que esperar un plazo, ¿se acuerdan? ¿Para qué? Para ofrecer el sacrificio. ¿Por qué? Porque Saúl sabe que su fuerza radica en Dios. El sacerdote Samuel le dice, espérame hasta que ofrezcamos un sacrificio, vamos a buscar la voluntad de Dios, y Dios nos va a ayudar, no te preocupes, la batalla no es tuya, Saúl. Y entonces este cuate, clavado en las circunstancias, empieza a ver cómo se le empiezan a desertar, no llega Samuel. Esto es como mujer soltera, ¿están de acuerdo? O sea, no llega el galán, hasta que finalmente el primer cuate que le dice que está bonita, o que tiene bonita letra, se casa con él, y entra a un infierno. Y quizá el verdadero, el que ya era el Ken de Barbie, la iba a ir a buscar el siguiente día y cuando llegó la chava ya había tomado la decisión equivocada. Y yo creo que todas las casadas dicen ahorita, pues yo creo que yo me casé un día antes, ¿verdad, Charlie? Ok. Que nunca llegó Ken. Ok. ¿Ya saben cuál es la Barbie más cara? La divorciada, sí, porque tiene el coche de Ken, sí, la casa de Ken, el yate de Ken. Ok. Y entonces, a ver, se los leo, el 13:8 dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía, no llegaba, y el pueblo se le estaba desertando. Entonces Saúl dice, nos van a matar a todos, y ya dejó de confiar en Dios. Y entonces, versículo 9 dice, traedme el holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Dios no lo mata, lo tuvo que haber matado. Ya en esta historia que hemos venido estudiando del libro de Samuel, ¿se acuerdan? Un cuate por tocar el arca, Dios lo mata. Y no lo hizo con mala actitud, ¿se acuerdan? De este cuate de Aminadab, hijo de Obed, ¿se acuerdan? Sí, Charlie, claro que nos acordamos. Bueno, ustedes síganme dando el avión. Ok, bueno, yo sé que sí. Y entonces llega Samuel y lo regaña y le dice, y aquí es el principio del fin para Saúl. Dice versículo 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, obviamente está hablando de David, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ok, qué horror, o sea, ganó su primera batalla contra los amonitas, viene la prueba fuerte contra los filisteos y el cuate revienta como ejote. ¿Qué es? Entonces, miren, ¿qué nos deja la enseñanza? Es mejor morirte que desperdiciar tu vida. Se los repito, es mejor morirte que desperdiciar tu vida. O sea, si no vivimos para Cristo, la vida no tiene ningún sentido. No importa quién haya sido. Piensen en Herodes el Grande. Todas las personas que van a Israel y regresan de los tours dicen, todo es Herodes,
todos los sitios arqueológicos, Herodes tiene que ver algo. Sí, pero Herodes está muerto y está friendo en el infierno. Y tuvo la oportunidad de ir a ver al Mesías cuando llegaron al Herodión, estos orientales. ¿Dónde está el rey de Israel? Y este cuate obviamente se ofende. Pues ¿cómo que dónde está? ¿Estás hablando con él? No, ya Herodes, ya. ¿Dónde está el verdadero? ¿Dónde está el Mesías? Y él podía ver desde el Herodión, el pueblo bicicletero que era Belén. Cuando nosotros leemos la historia y que Herodes mandó matar a todos los niños de 2 años, pensamos en una masacre de 300 niños. Habrá matado 5, Es un pueblo. Es un pueblucho. Entonces Saúl, ¿te hubiera sido mejor morirte? Y claro, lo digo, decirlo es fácil, porque uno ve los toros desde la barrera. Pero ¿te hubiera sido mejor morirte a manos de filisteos que haber desobedecido a Dios? Porque ahí fue el principio del fin. Bueno, ok, Saúl, ya estás aquí, ya la regaste. Haz lo mejor que puedas. La Biblia dice que Saúl va a reinar 40 años, no lo dice aquí, lo cuenta Pablo en uno de sus mensajes ahí en Antioquía, en una sinagoga, en Hechos. En el libro de Hechos, 40 años reinó. ¿Cuánto tiempo llevaba aquí? Imagínense que llevaba 2, 3 años reinando. ¿Se acuerdan que les decía yo que está medio confuso el principio de esta historia? Aquí nuestra Biblia dice que llevaba 2 años reinando. O sea, los 138 fueron un infierno. Porque ya desde los 38 años ya sabe que su reino se acabó, empezó mal. Les pregunto, ¿por qué viven? ¿Qué los motiva a levantarse en las mañanas? Si no es yo quiero que el mundo sea mejor porque Dios actúa a través de mí, se están equivocando, porque todo lo que tienen ya lo perdieron, es cuestión de tiempo. Cuando estaba yo pensando en la semana en este mensaje, porque miren, hay muchas personas aquí que han sufrido tragedias, piensen, ¿quiénes de ustedes han sufrido una tragedia? Y lo más probable es que muchos de ustedes alzaran la mano y dijeran, lo más probable es que eso los trajo aquí. Si no hubieran sufrido esa tragedia, jamás hubieran buscado a Dios. La comodidad nos destruye, nos arrasa, nos mata, porque nos lleva a vivir independientes de Dios. Hace pensar de nosotros que somos dioses. El corazón, decía un predicador inglés, es el tambor de tu marcha fúnebre hasta el último toquido. Y tiene razón. Bueno, ok. Por el otro lado, ¿se acuerdan? El ejemplo contrario a don Saúl es su hijo, ya me fui para el otro lado, es su hijo Jonatán. Bueno, ahora sí, váyanse, capítulo 14. Ya tienen a los filisteos encima, ya hay una guarnición, quiere decir que ya hasta no voy a decir que ya hicieron castillos, etcétera, pero bueno, ya tienen sus sitios establecidos para invadir a los israelitas. Y dice, 14:1, dice, un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, y no le avisa a su padre. Ok, versículo 6, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Dios por nosotros, pues no es difícil para Dios salvar con muchos o con pocos. Es totalmente distinto, ¿sí me explicó? Saúl ve cómo se le está diezmando el ejército y se pone a temblar. El otro son 2 y dice, mira, somos 2, pero si Dios es por nosotros, preguntar a don Pablo, ¿quién contra nosotros? Vamos a buscar la voluntad de Dios y si la voluntad de Dios es que los ataquemos y si no es la voluntad de Dios, nos quedamos quietos. Y entonces le dice, mira, vamos a hablarles, si nos dicen que subamos es que Dios los entregó, si nos dicen que nos quedemos ahí es que Dios nos quiere quietos. Entonces esto es lo único que necesitas para tener una vida exitosa. Y cuando te digo de exitoso, no te veas en un Porsche, por favor. Ajá. Porque una vida exitosa, ¿a los ojos de quién? ¿Ok? ¿A los ojos de quién? ¿Del mundo o de Dios? ¿Ok? Y entonces aquí Jonatán va a demostrar que no necesitas recursos, no necesitas nada. Más que ¿qué? Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que le busca debe de creer, número 1, dice la Biblia, que existe, y número 2, que es recompensador de los que le buscan. Si tú no confías en Dios, si tú no pones, cuando digo, si tú no crees en Dios, todo el mundo dice, yo sí creo en Dios, sí creo que alguien hizo el universo. No me refiero a creer es como yo creo en los Pumas, soy un iluso. Bueno, olvídense los que le van a las Chivas, olvídense, los que creen en las Chivas, pues ya que se peguen un tiro, pero bueno. Cuando la Biblia habla de creer, no quiere decir que sabes intelectualmente que por ahí anda un creador,
sino que en Él confías, es a lo que se refiere. Es como si te van a operar de la columna vertebral y dices, confío en el doctor, creo en el doctor. Ah, ok, quiere decir que le tienes confianza. Jonatán no es que cree que Dios hizo el universo, Jonatán cree que Dios lo toma en cuenta, que sus cabellos están contados. ¿Me explico? Y entonces Jonatán hace un poquito y Dios termina el resto. ¿Cómo Dios produce los frutos del Espíritu? ¿Los produce Él? Sí, pero tú tienes que tomar la iniciativa, tú le tienes que creer. La Biblia dice que si tú tienes fe como el grano de una mostaza, piensa en una ajonjolí, tu vida va a tener más trascendencia que la de Herodes el Grande. Dice, le vas a decir a este cerro que se mueva de aquí y se pase para allá, porque Herodes es lo que hacía, como estaba paranoico, construía sus castillos sobre cerros que él movía. Bueno, no que él movía, pero hacía sus montículos de arriba. Entonces, cuando Jesús le dice a los discípulos, si tienen así de fe, su vida va a tener más influencia que la de Herodes el Grande. ¿Lo entienden? Ok, nada más esto, es lo que tiene Jonatán. Entonces le dicen los filisteos, cuando este cuate anda escalando, suban y empieza la matanza, y Dios termina el resto, los filisteos se acaban matando entre ellos. ¿Ok? Y ahí tienen al hombre espiritual, que va a ser brutalmente contrastado con el hombre, si así lo quieren ver, carnal, o con la persona que no confía en Dios, o como le quieran llamar. Ok, ahí les va el contraste. Fíjense, síganle ahí mismo, versículo 24. Bueno, a ver, les doy otra enseñanza. Versículo 21. Si tú decides vivir para Cristo, tu vida va a alentar a los de al lado. Y esto, miren, se los dije la semana pasada y no se los puedo dejar de afirmar. ¿Por qué? Porque, como diría Jesús, lo que se necesitan son manos, se necesitan obreros, se necesita gente que te aliente. Todas las personas que tienen un celo por Dios, que viven para Cristo, ¿cómo les diré? Es una especie de catalizadores que arrastran, que mueven a los demás a buscarlo. Imagínate que te lleva el tren, no sé, ya te vino una desgracia. Y entonces, bueno, pues voy a buscar al cristiano de la oficina. Oye, ¿tú conoces a Dios? Pues sí, pero Dios nunca me contesta. ¿Sí me explicó? Pues mejor me vuelvo bombardero musulmán o masón o lo que sea, porque pues si este es el cristianismo, no quiero saber nada de él. No soporto a mi cónyuge, no soporto a mi marido, no soporto a mi esposa, no soporto al pastor. A ustedes eso sería imposible que les pasara, soy de lo más simpático. Pero bueno, ese fue un mal ejemplo. Pero bueno, pero imagínense una persona así. Ese Saúl, sí me explicó, un cuate que no le saca una sonrisa a una hiena. Y por el otro lado tienes un Jonatán que genera un avivamiento con su vida. Fíjense, versículo 21. Dice, y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, porque muchos ya se habían ido a refugiar para allá, y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Obviamente de tiempo atrás, con todas las incursiones filisteas, los cuates ya se habían ido, si así lo quieren ver, como los mojados de la época. Y cuando los gringos vinieron a conquistar a México, pero resulta que hay un tipo como Jonatán que genera un avivamiento y le ganamos a los gringos, entonces todos los mojados se regresaron. ¿Lo entienden? Versículo 22. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Vino un avivamiento. Y tanto los expatriados como los escondidos volvieron a confiar en Dios por la vida de ¿quién? De dos tipos, de Jonatán y su paje de armas. Ese es el hombre espiritual, el que cree en Dios. Ok, ahí les va el hombre carnal. Y ese nos sale naturalito. Fíjense, versículo 23. Así salvó Dios a Israel aquel día y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Versículo 24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro en aquel día. ¿Por qué? Porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, no puedes comer carne los viernes. Bueno, aquí es otra cosa, fíjense. Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Nos fascina la religiosidad. Como Saúl es un tipo que anda mal, como Saúl no está viviendo para Dios, ya se volvió religioso y entonces ya prohibió comer carne los viernes o comer pescado o comer lo que ustedes quieran. Y entonces, mientras yo no tenga victoria de mis enemigos, que no es una victoria que él consiguió, la consiguió su hijo Jonatán, hasta en tanto yo no tenga esta victoria total, nadie come. Eso se llama nuestra naturaleza
idólatra o religiosa. ¿Qué tanto nos gustan las religiones a los seres humanos que las inventamos de todos colores, disfraces, sabores? O sea, en serio, vean ustedes los trajes que usan los religiosos en todo el mundo. Porque el otro te puede hacer hocus pocus. Y entonces ya te fuiste al infierno porque el otro te hizo hocus pocus. Y entonces tiene que vestir distinto, tiene que traer las barbas hasta acá, o tiene que estar totalmente rapado, o tiene que ser una toga, o lo que ustedes quieran. Y don Saúl en ese instante ya trae la sotana y ya se volvió religioso. ¿Qué de sano y qué de sabio hay en provocar un ayuno? Porque él hace un voto a Dios y entonces provoca un ayuno en plena guerra. Los que han intentado hacer una dieta de hambre, ¿en qué acabó? Piensen en el rebote que se dieron. Piensen en el rebote. ¿Sí? Llevas 3 días tragando puro apio. Ahí estás estoico. Y pasas junto a Krispy Kreme. Nada más voy a oler el café, señor. Sí, nada más vas a pasar a oler el café. No sirve. ¿Sí me explicó? Vayan ustedes hoy a una preparatoria, mañana, y le dicen a los jóvenes, absténganse del sexo hasta que se casen. Y vamos a pensar que algún sensato alce la mano y te diga, ¿cómo? O sea, en serio, ¿cómo? Me queda claro que hubiera sido lo mejor esperar, pero de aquí a que me case, ¿cómo le hago? Si al ser humano no le das algo que lo satisfaga, que le dé algo por qué vivir, no lo puedes simple y sencillamente restringir. No sirve, no lo intenten. Ahí están los niños emparedados en los monasterios y en los conventos. Al ser humano no lo puedes restringir, lo tienes que satisfacer. Dios creó al hombre para que estuviera satisfecho y cuando está insatisfecho se va a atascar. Y los que conocen la historia ya saben en qué acaba esto. Acaba en una brutal tragedia. ¿Ok? Pero antes de seguir con esto, cuando nosotros andamos mal y no estamos viviendo por el Espíritu, nos convertimos en esto. Y nos dedicamos a ver la vida de los demás y dejamos de evaluar la nuestra. Porque es mucho más fácil volvernos religiosos y entonces decir, este fulano anda mal, este mengano anda mal y criticamos a todos. Pero nunca volteamos a ver nuestra vida. Cuando una persona está bien espiritualmente, no critica a los demás porque dice, pues yo tampoco como piñas. Y mejor me ocupo del tipo que está frente al espejo a estar viendo la vida de los demás. El origen de los fariseos, si se acuerdan, había sido bueno. Los fariseos no querían que Israel se volviera mundano para que ya no lo siguieran conquistando y aplastando. Pero los fariseos se dedicaron a ver tanto que hacía el pueblo que dejaron de ver sus propias vidas, al grado que Jesús se tira todo un capítulo ahí en Mateo, el 23, para criticarlos. Y una de las cosas que les dice es, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que coláis el mosquito, ¿se acuerdan? Y se tragan el camello. Y esta vez les voy a poner el ejemplo. El señor que no soporta a su mujer, pero tengo que orar antes de los alimentos. Y Dios dice, ¿qué? La señora que no soporta al marido, no hemos orado. Y dice, pues ¿qué? ¿Orarás para pedir perdón por tu mala actitud o para dar gracias por los alimentos? Tengo que leer, tengo que orar, me tengo que congregar. Y Dios dice, no, a ver mi cuate, no es que lo tienes que hacer. La vida del Espíritu te tiene que ir fluyendo y tienes que encontrar placer en tu relación conmigo. Si no lo estás encontrando, estamos en severos problemas y estás a punto de caer. Se los digo de entrada, no soy nutriólogo, pero las dietas de hambre no sirven, el rebote es espantoso. Tienes que estar satisfecho, porque si no te vas a ir a atascar. Si al ser humano no le das algo por qué vivir, no le intentes pedir que deje de pecar. No puede, no le sale. Les pongo este ejemplo, a ver, váyanse a la carta a los Colosenses. Y esta es la historia, la triste y cruda realidad. Miren, váyanse ustedes a saber qué vida haya llevado Pablo. Pablo era un fariseo. Pablo se convierte joven, habrá tenido 18, 19 años, entonces, pues no había tenido tanto tiempo para podrirse. Ok, 2:20. Oye, Charlie, entonces, ¿cómo le hago para no caer en las tentaciones? Número 1, tienes que estar satisfecho. Vamos a pensar que 90% es tu vida espiritual y 10% es tu dominio propio, que le eches ganitas. Pero no es 90% le echo ganitas sin que me amarren.
¿cómo se llamaba? Ulises. ¿A quién amarran al poste para que las sirenas no lo conquisten? ¿Se acuerdan? Miren, si no se saben las tragedias griegas está bien, ¿ok? Mientras que se sepan la Biblia. Era Odiseo, ¿no? Bueno, no me acuerdo, pero no se trata de que nos amarren a un poste para que no pequemos. Sí. Ok. Mi maestro de la Biblia, cuando tenía yo poquito de convertido, me dice, ¿no sabes cómo se me antojó la marihuana ayer? Y yo así, hermana, pues ¿a dónde llegué? Y él tenía 20 años en Cristo. Y entonces me dice, es que el de abajo, del departamento de abajo, se las estaba tronando. Se la estaba tronando para los inocentes, es que estaba fumando mota, el de abajo, ¿ok? Y dice, subió todo el olor a hierba. Los que nunca fueron motorolos, cuando huele la hierba, dices, ¡qué asco! ¿Sí me explicó? Dices, ¿cómo podían fumar eso? Pero pues igual dijera, pues dale un jalón y vas a ver que te aguantes el mal olor, ¿no? Pero bueno, ok. El caso es que, dice, no sabes, subió todo el olor y me vino a la mente mis épocas de marihuano. Piénsenlo, o sea, todo el daño que nos hicimos y ya dejamos una marca. ¿Por qué pecábamos, en serio? Pues porque nos gustaba. O sea, yo no le hacía así a la Cuba. Oh, la disfrutas, el vaso sudado, los hielos. Y cuando llega Cristo, oye Dios, ¿cómo voy a dejar la cubeta? ¿Cómo voy a dejar de pecar? Y Dios dice, te voy a dar algo mejor. Algo tan bueno que aún vas a soportar los malos ratos. Ok, fíjense, ¿qué dice Pablo? 2:20. Dice, sí les dije Colosenses, ¿verdad? Ok. Colosas, nada más les hago un paréntesis, es una zona totalmente influida por los griegos, son religiosos hasta la pared de enfrente. Entonces dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques? Es lo que está haciendo Saúl. En conformidad a mandamientos y doctrinas de qué? No de Dios, de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Dice Pablo, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Sí es cierto, ahí está la gente flagelándose en las Filipinas, lo que ustedes quieran, amarrándose clavos en las piernas. Dice, pero no tiene valor alguno frente a los apetitos de la carne. Es un huracán, es prender un cerillo en el huracán. Quererle echar ganas para dejar de pecar es imposible. Es que me voy a disciplinar y entonces voy a leer y entonces voy a orar de tal hora a tal hora. Sí, pero voy a seguir odiando al prójimo. Dios dice, ni lo intentes, te van a destrozar. Lo que necesitas es vivir lleno de mi espíritu, es lo que requieres. Que pongas tus ojos en las cosas de arriba y me busques, pero no te estés sometiendo a preceptos tales como, este día no comes carne, este día no haces esto, este día no haces aquello, porque vas a caer. ¿Ok? Fíjense, dice Pablo, versículo 1, ahí del 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, ¿ok? Donde está sentado Cristo a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ok, les pongo otro ejemplo. 5:1. Galacia es un lugar chistoso porque los gálatas son celtas, son bárbaros que se fueron a establecer ahí y los trataban como brutos, eran los gallegos, ¿sí me explicó? Es como hoy preguntas, ¿cuántos gallegos necesitan para cambiar un foco? 5, porque uno que agarre el foco y 4 que muevan las paredes. En aquel entonces era, ¿cuántos gálatas necesitas para cambiar un foco? O para hundir un submarino, uno que toque y el otro que abra la puerta, ¿ok? Eran como los brutos de la época, para que me entiendan, que no eran brutos, pero como los trataban como bárbaros, cuando llega el evangelio a Galacia, los cuates lo adoptan, lo apropian, muchos gálatas se convierten, pero luego se quieren refinar y se quieren volver como judíos ortodoxos, y entonces empiezan a guardar el sábado, se empiezan a circuncidar, empiezan a guardar cosas de la ley. Y Dios les dice, y les dice Pablo, a ver mis cuates, yo soy fariseo, yo viví fariseo, yo estudié la Biblia con Gamaliel, o sea, yo soy el matado, si Pablo viviera hoy estaría en Polanco con unos caireles hasta acá y unas barbas hasta acá, el sombrero más negro, ¿ok? Y estaría en la sinagoga todo el tiempo,
¿Ok? Ese es Pablo, el tipo, si ustedes quieren, más cuadrado en la vida. Cuando Pablo se convierte y entra a la libertad de Cristo y deja toda la religiosidad a un lado, cuando ve a los bárbaros, que ni siquiera son judíos, cumplirla, es así como mis cuates. Le quieres vender chiles a Herdes, ¿a quién quieres engañar? La ley no sirvió de nada, yo era el más estricto observador de la ley y no sirvió de nada. No sirvió de nada. Fíjense, entonces les dice Pablo, 5:1, estad pues firmes, ¿en qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. No se trata de que cumplas una religión, se trata de que establezcas una relación con Dios y de esa relación fluya una nueva vida. Eso es todo. Y sí, como cualquier otra relación, la tienes que cultivar. Si tú dices, ay, mi mejor amigo no lo veo hace 4 años, ese no es tu mejor amigo. Tu mejor amigo es el que conoce tus problemas, con el que te quejas, con el que chillas. Con la persona que pasas mucho tiempo, conoce su vida, él conoce la tuya. Dios en ese sentido se tiene que convertir en tu mejor amigo. Y Dios te va a dar la gracia y va a ir fluyendo la fuerza para que dejes de pecar. Pero no lo intentes hacer en tus fuerzas porque no vas a poder. Entonces, ¿qué va a decir Pablo más adelante? Se los leí hace rato. Andad pues en el Espíritu y entonces no vas a satisfacer los deseos de la carne. ¿Ok? Bueno, ahora sí, regrésense a la historia de Saúl. Regrésense al capítulo 14. ¿Qué sucede cuando tú dices, no lo voy a hacer, pero tu mente está ahí? Imagínate, se convierte una persona y te dice, oye Charlie, ¿puedo ir al antro? ¿Qué le dices? Inciso A, le dices que no. Inciso B, le dices que sí. Y si se mata en un borrachazo de salida, te lamentarás toda tu vida. Inciso C, lo amarras. Inciso D, lo drogas. Esa sería una gran forma de que dejáramos de pecar, ¿están de acuerdo? Alguna inyección y ya mejor quedas en coma. ¿Qué haces? ¿Qué le dices? Charlie, ¿puedo ir al antro? Uno de los problemas de los grupos de jóvenes es que se reúnen al grupo de jóvenes y de ahí se van al antro. ¿Y qué haces? ¿Los amarras para que no vayan? Piénsenlo, los que tratan con jóvenes. ¿Cómo le hago para este cuate? Porque me pregunto, ¿y está bien o está mal ir al antro? A Nené. ¿Qué le dices? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿El problema es ir al antro? No, el problema es dónde está tu corazón. ¿De qué estás llenando tu alma? ¿De qué la estás alimentando? Y tú le puedes decir a los jóvenes, no, van al antro, sí, pero si su corazón está ahí. Si su corazón está ahí, va a ser como perro, que en cuanto le abres la puerta, sale disparado. Y esto es lo que sucedió en Israel. Fíjense. Ahí están. Fíjense, versículo 25, llevan al pueblo a Krispy Kreme, te llevan en plena dieta al McDonald's. Uf, y tú ves el McFlurry, el pie, la Big Mac. Miren, aquí tengo que hacer un paréntesis, sí es cierto, o sea, si tú estás queriendo dejar algo, no vayas a donde estás queriendo dejar. Si tú eres el chelas, pues ya no vayas a salvar. Sí, te estás poniendo en suerte. Ok, bueno, dice, si te gusta la lana, pues no te vuelvas funcionario público. Ok, dice, versículo 25, y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Sí, pero con la novedad de que estás en plena batalla, pero no puedes comer miel. Y la miel está ahí regada. Lo más probable es que era miel de dátil. Lo que fuera, los cuates tienen hambre. Pablo les hubiera dicho en ese instante, Pablo es tocayo de Saúl, es Saúl también. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Oye, Pablo, ¿podemos comer? Claro que puedes comer. Sí, pero el problema es que el religioso del rey, ya como anda mal, ya puso un voto y dijo, nadie come. Versículo 26. Entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán, el hijo de Saúl, no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y le fueron aclarados los ojos, o sea, recupera la fuerza. Ok, entonces le
Le dicen a este Jonatán, versículo 28, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento, y el pueblo, es natural, desfallecía. Regreso al ejemplo con los jóvenes. Tú llegas y les dices a los jóvenes, absténganse del sexo hasta que se casen. Y el sensato te dice, está bien, ¿cómo? ¿Y qué le dices? Mira, te voy a inyectar esta sustancia que te va a mantener aletargado los siguientes 14 años, y si después de inyectarte a 14 años no quedas bruto, bueno, pues ya te casas y disfrutas. En serio, ¿qué le dices? Miren, dice ahorita en lo que leímos, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Tu vida es Cristo. Le tienes que decir al joven, hay una forma distinta de vivir que te va a satisfacer, que te va a llenar. Y cuando tengas ofertas para pecar, va a ser como llevar a una persona a comer, pero que ya se acaba de echar 40 tacos al pastor y ya no puede, ya no tiene. Y tal vez sí se le antoje, pero dice, estoy satisfecho, estoy lleno. Piensen, todos los que éramos el chelas, que éramos el mexicano promedio, cohetes de jueves a domingo en la mañana. Te conviertes y un día volteas a ver la cubeta y ya no se te antoja. Eso es un milagro. O sea, si a mí me preguntaras, oye Charlie, ¿qué es más grande? ¿Que hayan resucitado a Lázaro o que tú hayas dejado de chupar? Hijo, pues quién sabe, ¿eh? Habría que hacer una encuesta ahí en Twitter a ver que fueran saliendo los resultados. Yo había intentado dejar de tomar muchas veces porque yo me asustaba, porque yo ya tenía pomo abajo del lavabo en mi casa. Sí, porque es natural, el pecado va avanzando en nuestra vida. Y miren, ¿cuántas personas no te dicen, yo no soy alcohólico, pero en la comida me echo una cerveza, un tequila, otra cerveza y al final un digestivo? Y dices, oye, pues sí, en cuestión de una hora, ya sales con media estocada adentro, ¿eh? Y así diario. Y el sábado, pues dicen, pues ya son las 4 en Israel, ¿no? Ya son acá las 10. La mimosa, y no están borrachos, pero traen la media estocada dentro todo el día. Pues el ser humano necesita algo para sobrellevar la vida. La vida sin Dios es espantosa, está vacía, no tiene caso. Ok. Bueno, ¿qué me quedé? Ok, 29, dice, tiene razón Jonatán, mi padre ha turbado al país y el diablo se ha dedicado a turbar a la pobre humanidad con todas las religiones que lo llevó a inventar. Dice, ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Claro que se hubiera hecho mayor estrago. Pero tu religiosidad, Saúl, llevó al pueblo a fracasar. Y no solamente a fracasar, a pecar contra Dios. Cuando ustedes tengan unas tentaciones muy fuertes, digo que todas las vamos a tener, porque además somos los sujetos del ataque del diablo. Es un tipo que se la vive drogado, llega el demonio, ¿qué le hago? Y el otro demonio le contesta, no le hagas nada, pues ya qué más le haces, ¿no? No necesita ni de tu ayuda. Ok. 31 dice, e hirieron aquel día los filisteos desde Micmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y aquí viene pues ya la tragedia. Versículo 32, y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo comió con sangre. Y eso para un judío es lo peor, lo prohibido. Nunca se dedica a Dios a repetirles, nunca vas a comer sangre, nunca vas a comer sangre, nunca vas a comer sangre, porque la vida de la carne en la sangre está. Además de que la sangre finalmente son puras toxinas. Y Dios lo prohíbe, no puedes comer sangre. Pero no solamente se lo prohibió a Israel, ¿se acuerdan? Se lo prohibió a toda la humanidad cuando se bajan del barco, cuando se bajan del arca. Y le dice Dios a Noé, vas a comer carne. Noé era herbívoro como todos los seres humanos antidiluvianos, pero después del diluvio cambian las circunstancias del planeta, ahora tienes que comer carne, porque vas a necesitar hierro y vas a necesitar estas proteínas, lo que sea, para vivir en este mundo agreste.
pero nunca vas a comer la sangre. A toda la humanidad en Noé le dice, la vas a derramar. Cuando los judíos no saben si a los gentiles que se van convirtiendo, qué parte de la ley les aplicó, les dicen, mira, no te vamos a aplicar la ley, nada más, les dan 4 mandamientos. Uno de ellos, o sea, muchachos, hasta la moronga sí la tenemos prohibida. La morcilla, los que les gusta la comida argentina. Ok, pero para estos cuates comer sangre es lo último. Pero están tan hambrientos, lo entienden, están tan insatisfechos, que cuando ya no aguantaron el hambre y el primero empezó a tragar, se empezó a comer la carne cruda ahí y todo el mundo lo hizo. ¿Por culpa de quién? De Saúl. Por culpa de un tipo que está viviendo espiritualmente nefasto, que cuando tuvo que obedecer a Dios no lo hizo y ahora sí quiere obedecerlo. Y Dios dice, no es ni en tus términos ni en tus plazos, Saúl. Ok, versículo 33, y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Dios, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme acá una piedra grande. Ok, ¿para qué? Porque ahí van a hacer su asado, si así lo quieren ver. Versículo 34, y dice Saúl, esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja y degolladlas aquí y comed y no pequéis contra Dios comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual su mano, por su mano, su vaca aquella noche y las degollaron ahí. Y edificó Saúl altar a Dios, obviamente ahí están cocinando. Este altar fue el primero que edificó a Dios. Y aquí viene la segunda consecuencia de nuestra religiosidad. Cuando nos volvemos religiosos perdemos la brújula de la voluntad de Dios, porque ya son mis reglas, ya no son las de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que quiere Dios para mi vida? No sé, y no la encuentro, no encuentro la voluntad de Dios. Y Dios dice, claro, porque ya todo es regla, ya todo es no hagas, no toques, no manejes, no gustes. Cosas todas que se destruyen y que no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Entonces no se trata de que te amarres a un poste, se trata de que me busques. Sí, pero Dios, ya cuando te busco no te encuentro claro, te vas a tener que volver a acostumbrar a escuchar mi voz y a saber que tu vida depende no de una religión, sino de una relación. Son cosas totalmente distintas. Ok, fíjense, versículo 36. Dice Saúl, que tiene a los filisteos puestos para exterminarlos, dice, descendamos de noche contra los filisteos y los sacaremos hasta la mañana, vamos a tener un gran botín. Y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Ok, entonces esa es mi idea, sí, pero ya confundí tanto al pueblo, yo también ya estoy confundido, que digo, bueno, mejor, a ver, traigan al sacerdote y buscamos la voluntad de Dios. Y entonces dice, allá al final del versículo, dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios, descenderé contra los filisteos, los entregarás en mano de Israel, ¿pero qué? Pero Dios no le contesta. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que porque te vuelves religioso, entonces ya te contesto, no quiere que te confundas que es por tus méritos, ¿lo entienden? Y entonces Dios tiene que dejar pasar un tiempo a que el ego de Saúl se vuelva a hacer de este pelo y entonces se pueda volver a comunicar con él. ¿Por qué no se convierte la gente? Por el ego, por su orgullo. Cuando están las gentes formadas en la fila para bautizarse con Juan, Juan le pregunta a los fariseos, ¿qué hacen ustedes aquí, mis cuates? Les dice, ¿creen que se pueden escapar del infierno? Imagínense la ofendida que se ponían estos cuates con las palabras de Juan. Imagínense a Juan diciéndole ahí a los saduceos, ¿quién les dijo que se pueden escapar del infierno, mis cuates? Y luego les dice que hagan algo, ¿quién se acuerda? Sí, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y Jesús luego se las va a cantar y les va a decir, señores, vino Juan predicando el arrepentimiento y los publicanos se convirtieron en las rameras, pero ustedes no consideraron los designios de Dios y no se sujetaron a la predicación de Juan. Y los saduceos dicen, pues ¿cómo nos vamos a sujetar? Lo mismo los fariseos. A un zarrapastroso ahí mugriento. Es el orgullo. Y el orgullo no nos permite escuchar la voz de Dios. Ok, Dios no le contesta. Y entonces dice Saúl, bueno, pues debe de haber un culpable porque Dios no me contesta. ¿Y quién creen que resultó culpable? Porque siempre la va a llevar el tipo espiritual. ¿Quién resulta culpable? Jonatán. Porque pregunta a Saúl, ¿quién fue el que quebró mi mandamiento? En realidad lo habían quebrado todos que habían comido carne, y no solamente el de Saúl, el de Dios. Y entonces
se empiezan a echar suertes y resulta que fue efectivamente Jonatán el que lo violó, pero Jonatán, ¿cómo va a violar un mandamiento que él no escuchó? ¿Sí se entiende? Pero Saúl en su celo, ¿qué quiere hacer? Matar a Jonatán. Eso es a lo que nos lleva las religiones. ¿Sí le suena? La yihad, la inquisición. No piensas como yo, te mato. Sí, pero yo estoy buscando a Dios en la Biblia. Sí, pero la Biblia está prohibida, entonces no la puedes leer y te mato. ¿Qué? Sí. Bienvenidos, mis amigos, al mundo de las religiones. Es, como dijera don Karl Marx, en eso sí le atinó, el opio del pueblo. Y a través de ella puedes manejar a la humanidad como quieras, enseñándole que hocus pocus. Dios está de acuerdo con este hocus pocus, nunca le vino al pensamiento. Dios quiso que el hombre gozara de la vida. Y con esto no quiero decirles, no quiero que se imaginen un borracho que gozara la vida con él. Porque Dios nos creó para que nos lleváramos con él. Y todos aquí lo sabemos. Cuando tú andas bien con Dios, experimentas los frutos de Dios, experimentas el amor, de repente empiezas a amar al prójimo, hasta los que te caen mal, hasta los argentinos los empiezas a amar. Imagínense, esto ya es un milagro, ¿ok? Empiezas a experimentar gozo. ¿Cuánto vale el gozo? ¿Cuánto vale la paz? Empiezas a volverte paciente. Empiezas a esperar las promesas de Dios. O sea, es necesaria la paciencia, ¿se acuerdan? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Te empiezas a volver benigno. Ya no alucinas tanto al de al lado. Te empiezas a volver bondadoso y empiezas a tener confianza en Dios. Total contraste entre Jonatán y su papá Saúl. Ok, ¿cuál va a ser la consecuencia? Obviamente el pueblo sale al quite con Jonatán y dicen, ¿cómo crees? Saúl no lo puedes matar. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Versículo 46. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su lugar. O sea, una victoria total que pudo haber tenido la perdió. Ok, ¿quiénes son los filisteos que se te han pelado porque dejaste de buscar a Dios? Ya empiezan a ver dónde va esto. Lleven eso a su vida. La próxima semana leemos ya el fatídico capítulo 15 de don Saúl, que es el acabose. Ahí se va a acabar todo y de ahí todo es para abajo y todo es horrible en la vida de Saúl. Pero piensa en las bendiciones que perdiste porque un día dijiste, me vale, yo voy a hacer mi voluntad. Y todo eso que tenía Dios para ti, todo ese, entre comillas, botín, lo perdiste porque no quisiste sujetarte a Dios. Estabas en una discusión y Dios estaba diciendo, bájale, bájale ya. Es que no tiene razón, pues no tendrá la razón, pero tú en este instante le bajas. Explotaste y luego dices, si yo hubiera dado un buen testimonio, esa persona hubiera vuelto sus ojos a Dios. Si hubiera yo tenido tal actitud, las cosas hubieran sido diferentes. Piensen en todos esos filisteos que muchas veces no pudimos sacar, expulsar de nuestro país, que no tuvimos una libertad total como lo esperaba Dios para su pueblo. Quitarse la bota filistea porque hicimos nuestra santa y soberana. Desgraciadamente, miren, muchas veces cuando se trata del amor, perder es ganar. Perdonar es ganar. Y es que muchas veces, miren, todas las queremos ganar. Y Dios dice, no, tú ponte flojito, camina conmigo. Y las victorias te van a salir naturalitas. Deja de vivir para mí, anda en tus propios caminos, establece tu religión como tú la quieras establecer, tú dicta cómo nos vamos a llevar y esas van a ser las consecuencias. Vas a perder muchísimas bendiciones. ¿Ok? Y con esto termino. Las personas más difíciles de ganar para Cristo, desgraciadamente, son las más religiosas. Ahora diles que su religión no sirve de nada. ¿Moi? ¿Yo? ¿Sí? Tú. El haberme levantado todos los días a las 5 de la mañana al rosario, haberme ido a la sinagoga todos los sábados, no como mis paisanos que son tramposos, dejan el coche a unas cuadras que caminaron. No, yo sí caminaba las cuadras hasta la sinagoga. Haberme recluido en el monasterio en el Tíbet, ¿no sirvió de nada? No, no sirvió de nada. La única forma de agradar a Dios es confiando en Él, creyéndole. Sin fe, es imposible agradar a Dios. Cuando Jesús platica con uno de estos, ¿se acuerdan que va de noche con don Nicodemo, que no solamente es un fariseo, es un miembro del Sanedrín?
Jesús le dice unas palabras que nosotros siempre sacamos del contexto porque no lo conocemos. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y nosotros siempre lo interpretamos como volver a empezar. Él sabe perfectamente a lo que Jesús se refiere. Los judíos fariseos le decían al gentil, tú tienes que volver a nacer porque tú eres un putrefacto gentil. Tienes que volver a nacer, tú naciste de un vientre gentil. Tienes que, en un sentido, nacer de un vientre, esta vez espiritualmente israelí. Y te voy a circuncidar, te voy a bañar, te voy a bautizar, por eso se bautizaba. Te voy a remojar porque vienes puerco de tus ídolos. Y te voy a cambiar el nombre. ¿Estaba bien que lo hicieran? Sí, sí estaba bien, era su forma de evangelizar. Los fariseos liberales sí salían a evangelizar gentiles. Ahí están todos estos centuriones en la Biblia. Ok. Pero cuando Jesús se dirige a Nicodemo y le dice, tienes que volver a nacer, Nicodemo es, ¿cómo me lo dices a mí? Es lo que yo le digo a los putrefactos gentiles, ¿de dónde tú me estás tratando como un gentil? Y Jesús le dice, sí, efectivamente. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿A qué te refieres? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros escuchamos esas palabras de Juan 3:16, ¿te imaginas el televangelista con su traje blanco en un estadio? Porque de tal manera amó Dios al mundo. No, se lo está diciendo Jesús a un fariseo. Y le está diciendo, la única forma de ir al cielo no es que guardes el sábado, no es que comas kosher, es que creas en el Hijo de Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es increíble ver en plena Pascua a Nicodemo al pie de la cruz bajar al cadáver de Jesús. Sí, contaminándose con un cadáver en plena Pascua, pero literalmente colgando el hábito y diciendo, no es por reglas, muchachos, es por fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Mas el justo, por la fe vivirá. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Siempre fue por fe. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y Jesús no le está diciendo nada distinto. Para que todo aquel que en él cree, Nicodemo, de tal manera te amó Dios, que estuvo dispuesto a entregarme por ti, por un putrefacto pecador, para que no te pierdas en el infierno, mas tengas lo que siempre has anhelado, Nicodemo, la vida eterna. Y la vida eterna no es algo que recibes cuando te mueres, es algo que recibes en el instante que pones tu confianza en Dios, y la vida que fluye de Dios te invade y te transforma. Bueno, ya me alargué, pero no quiero dejar inconclusa la plática. ¿Ok? Váyanse Apocalipsis 3, 19 y 20 ya. Me tardo 3 minutos. Bueno, hoy vi muchas caras nuevas. Si hasta aquí llegaste, si ya soportaste los trancazos hasta aquí, ¿ok? Y alguien podrá decir, sí, Charlie, hoy estuvieron bien duros. ¿Ok? Sí, ok, creo que religión no era, ¿verdad, Charlie? No, no era religión. ¿Y mis pecados me condenan? Sí, sí te condenan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Habla Jesús y dice que te ama. Y por eso hoy te está reprendiendo. Dice Jesús, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y luego te exige algo, que seas celoso. Pero que seas celoso por la verdad. Y así como has podido criticar al de al lado, ahora con esa misma vara critiques tu vida y eso te va a llevar a algo, a que te arrepientas. Porque somos muy buenos para criticar al de enfrente, pero cuando se trata de analizar nuestra vida, ahí sí somos mucho más laxos. Y Jesús dice, sé pues celoso y eso te va a llevar a algo y arrepiéntete. Y reconoce que estás perdido y reconoce que mereces el infierno y reconoce que sí has pecado y reconoce que si en esta pantalla pasaran hoy todos tus pecados, todo el mundo sabría la clase de persona que eres. Y luego dice Jesús, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. No se trata de religión, se trata de que Dios quiere cenar contigo, quiere establecer una relación, quiere tener un intercambio. Por eso te pone a ti de anfitrión, invítame a tu vida y cenaré contigo. Y yo también te invito a la mía. Tú vas a cenar conmigo y cenaré con él y él conmigo. Bueno, pues si hoy alguien se quiere sentar a la mesa con Dios, ¿se acuerdan? Para los del Medio Oriente, cenar con una persona, probar los alimentos implica perdonarla. O Dios está frente a los alimentos, los va a probar y en el instante que los pruebe te va a perdonar todo. Vamos a orar y si hoy alguien quiere recibir a Cristo, hey, Jesús está tocando a la puerta de tu vida, quiere borrón y cuenta nueva, quiere volver a empezar y darte la nueva vida que tanto has anhelado. Bueno, ¿qué hay que hacer? Le tienes que pedir perdón a Dios. Y tienes que estar dispuesto a dejar tus antiguos caminos y ahora ir en los caminos de Dios.
Oye, Charlie, no voy a poder. No, no vas a poder, pero Dios sí lo va a poder hacer en ti. Así que el que quiera, diríjase a Dios con estas palabras. No lo tienes que repetir en voz alta, pero se lo tienes que gritar a Jesús desde el fondo de tu corazón. Dios, hoy te quiero pedir perdón por todas las cosas que tú conoces. Te pido, Dios, que tú apartes tus ojos de mis pecados. Ya no los mires, Señor. Sepúltalos, por favor, en lo más profundo del mar. Jesús, te doy gracias por haber pagado por todas mis faltas en la cruz. Ven a mi corazón. Hoy te quiero recibir como mi Dios, como mi Salvador. Te pido, Dios, que me des la nueva vida que tú me prometes. Y todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, a quien yo invoco. Amén. Bueno, así de lejos y así de cerca está uno de Dios, ¿eh? Si hoy te dirigiste a Dios con estas palabras, hey, Jesús está en tu corazón, has sido perdonado y va a empezar una nueva vida. Lo que Jesús llamaría la vida eterna. Hoy la recibiste.